¿La verdura está bien lavada? ¿Las manos están bien limpias? El síndrome urémico hemolítico está escondido en todas partes. Cuídate. Es la pesadilla de todos los papás. El SUH es un mal endémico en la Argentina que se lleva la vida de 500 chicos por año. La Argentina está al tope en esta enfermedad. Podemos prevenirlo entre todos. Hace algunas horas un nene de 2 años fue la última víctima del Hospital Pena. No pudieron salvarlo y su hermanito aún está grave. En este informe les pedimos a todos ustedes reflexionar. El caso de Michael Maldonado, el chiquito de 2 años que murió en el Hospital Pena, víctima de síndrome urémico hemolítico, reavivó la alarma por esta enfermedad causada por una bacteria productora de una toxina que está presente en los alimentos y en el agua. El síndrome urémico hemolítico afecta a chicos de entre 6 meses y 13 años de edad. La mitad de los casos del mundo se concentran en Argentina. Hay 500 casos por año y el 3% de ellos se mueren. Pero para prevenir la crueldad de la bacteria Escherichia coli, que se ha llevado ya a tantos de nuestros chicos, hay que tener en cuenta que la misma se contagia por carne sin la cocción adecuada, leche no pasteurizada, verduras mal lavadas, agua contaminada. El tratamiento es sintomático y carece de vacunas, por lo que lo más importante es la prevención. El agua debe ser potable, lavarse bien las manos antes y después de cocinar, separar los alimentos crudos de los cocidos y lavar bien las verduras. Además, hay que estar atento a los síntomas que son la diarrea con sangre, la palidez, los dolores abdominales y los vómitos. Es tan grande que sus papás lo han empleado en salvar a miles y miles de vidas en todo el país. Xavi Medina Dugo está con nosotros, es la mamá. Allí tenemos esta chiquita que el síndrome nos la llevó hace algunos años. Y ustedes el dolor lo han transformado en lucha, en concientización. Bienvenida, Xavi. Gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, vamos a contarle a la gente que es una enfermedad que podemos prevenir. Exactamente. En realidad es una enfermedad que, conociendo la forma de prevención, hay posibilidades de poder prevenirla, valga la redundancia. El caso de Luz, no sé si fue el destino, fue mala suerte. Yo conocía la enfermedad. Cuando pasó lo de la gorda, aparentemente empezaron a descartar de dónde pudo haber sido, si pudo haber sido por algún alimento que haya comido o algo que haya tocado. Bueno, aparentemente por descarte y por las últimas actividades que hicimos esos 2 días antes de que ella empiece con los síntomas, la gorda había estado en el arenero de una plaza. Aparentemente la bacteria permanece en la arena por 7 meses. Pero eso en realidad es un caso atípico. Porque no lo sabíamos a eso, es un dato que no conocíamos, porque todos pensamos en la carne picada. Las verduras mal lavadas, las manos mal lavadas, ¿no? Como se conoce la enfermedad de la hamburguesa, se la conoce así. En realidad hay muchos factores. Están los lácteos no pasteurizados, los quesos también, los quesitos de campo, cuando se corta alguna cadena de frío, la contaminación cruzada, por ejemplo el uso de las tablas. Si yo utilizo una tabla o un cuchillo para carne cruda y después utilizo lo mismo para algo cocido o verduras o fruta o lo que tenga que cortar, eso es contaminación cruzada. La bacteria elimina una toxina que bueno, ahí empieza la complicación. La bacteria, nace en el intestino de la vaca, entonces es por medio de las heces de la vaca o en el momento del faenamiento del animal es donde se produce el contagio. Yo cuando decidí iniciar esta campaña fue primero gracias al apoyo de mi marido, que me dejó utilizar la imagen de Luz, y de mi familia y de mis amigos que me respaldaron en todo momento. Pero necesitaba hacer un afiche que diga, que llame la atención. Si yo ponía síndrome urémico hemolítico, yo sentía que nadie le iba a hacer caso, que por ahí lo iban a leer y iba a pasar desapercibido. A ver, la tenés acá, sí. ¿no? Ahí está, ahí está.
Entonces decidí utilizar la imagen de mi hija y con la frase de soñaba con ser una princesa, lamentablemente hoy es un ángel, buscaba llamar la atención. Y la verdad que lo conseguí. Gracias a eso, muchísimas personalidades de la cultura, del deporte, periodistas, se han solidarizado con eso, se han sacado fotos con el afiche y me han permitido ampliar un poco el panorama para que la gente sepa de qué manera es el contagio. Mi intención no es alarmar, sino simplemente prevenir. Yo estoy convencida de que si se toman las medidas, seguramente se puede evitar esto. El lavado de manos, bueno, todo el tema de la contaminación cruzada y un montón de ítems. Entonces, el pañal del hermanito. El pañal del hermanito, cuando uno va al baño, antes y después tiene que lavarse las manos, higienizarse. Y sobre todo, bueno, mi campaña es bastante humilde porque lo único que quiero es informar a la gente y no quiero que nadie pase por lo que pasó Luz y por lo que estamos viviendo nosotros. Para eso abrí una página de Facebook, que es una fanpage para la gente que no tiene Facebook, que puede ingresar y leer la información, y una página que se manda solicitud de amistad. La página se llama Memoria de Luz Dugo Medina. Ahí tengo toda la información sobre la enfermedad y soy muy prolija en ese sentido porque me contacté con médicos del CONICET, con asociaciones como APRESU, LUSU, con el doctor Ramón, que también bueno, es un genio en el SU, y él es el que también me pudo ayudar mucho con respecto a toda esta información. Y bueno, lo que yo quería decir más que nada es que lo único que apunto es a informar a la gente. Yo no tengo ningún interés económico, mi página es completamente apolítica. Lo único que quiero es que la gente conozca la enfermedad, conozca los síntomas, sepa cómo prevenirlo y bueno, si con la carita de la gorda ayuda a llamar la atención a que la gente sepa de qué se trata, buenísimo. Bueno, obviamente todos recordamos tu caso, lo hemos vivido muy de cerca acá. Sí. Yo te quería preguntar cómo fueron los primeros síntomas, ¿no? Porque también se sabe que a veces cuando se agarran las enfermedades a tiempo, no sé si en esta enfermedad será el caso, también ayuda un poco. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que vos empezaste a notar de ella? La gorda empezó con mucho dolor de panza, dolor abdominal y diarrea. A las horas dejó de orinar. El tema es que como ella iba al baño seguido, por la cantidad de diarrea que tenía, yo no sabía si orinaba o no orinaba. El mismo día fui al pediatra, que eso es también lo que me preocupa, el doctor también les va a comentar, el mal diagnóstico de los pediatras. Muchas veces toman a la madre como insoportable, como demasiado... Tremendista. Claro. Y no sé, cosa de bruja, de corazonada, se me ocurrió decirle, doctor, ¿no tendrá el síndrome urémico hemolítico? Porque la veo que está mal. Los síntomas son palidez, dolor muy fuerte abdominal, diarrea, a veces es fiebre, dejan de orinar y bueno, y después es diarrea con sangre. El problema de la gorda es que hubo un mal diagnóstico en su momento. Yo no conforme con el papá fuimos a una guardia de un hospital, nos dijeron lo mismo, nos dijeron que podía ser laringitis porque le notaron que la garganta estaba colorada y me dieron un antibiótico. Ahí fue el disparador de todo porque acelera más la toxina que está dentro del organismo y a la semana falleció. Es decir, no hay que subestimar los síntomas y ya que está el doctor aquí con nosotros, preguntarle por qué los médicos no piensan primeramente en el síntoma. No, yo no estoy muy de acuerdo con esto. O sea, lo piensan, lo recontrapiensan. Lo que pasa, lo que dice Xavi tiene razón. En algún caso, en algún momento, cuando el chico entra, por ahí es una diarrea. Ahora, usted imagínese un chico pálido, pero no es pálido. El hematocrito, que es lo que mide la cantidad de glóbulos rojos, es de 40% más o menos. Estos chicos llegan a 20, 18. El récord creo que debe ser mundial. ¿Esos primeros momentos? Sí, el récord mundial lo tenemos en el Hospital de Niños en San Justo, que nos ingresó un chico con 4. Eso yo para mí era incompatible con la vida. Y no orinan. Lo que ella dice, que el diagnóstico tiene que ser inicial con la diarrea con sangre. Está tan digamos, en los pediatras de este tema, porque algo que a mí lo que más me preocupa, ahora viene el Congreso Mundial de Nefrología Pediátrica en Brasil, en Foz de Iguazú, y estamos llevando la experiencia. Si yo le digo que Argentina suma
los casos de Argentina suman más que el mundo sumado, Es impresionante. Impresionante. es algo que... Ahora, yo quisiera que haya una campaña, porque las campañas son de Luz, de Xavi, del Lusú. Yo creo De Apresur. que tiene que haber, de Apresur, debe haber una campaña nacional nombrando al síndrome urémico hemolítico, alertando a la gente. ¿Qué pasó con el cólera? ¿Usted se acuerda qué bien que no fue? Bueno, ¿usted escuchó alguna campaña dirigida específicamente al síndrome urémico hemolítico? No, y está en la vida de todos los días. Pero todos los días. Está en la carne picada, está en el pollo mal cocido, como recién decía Xavi, en una plaza, en un pelotero, En las aguas de las las piletas, papitas de En la caca del cumpleaños. perro. En la caca del perro. En la caca del perro. Por eso es que es importante y nadie lo sabe. Si vos tenés una mascota en tu casa, tenerla desparasitada constantemente cuando tenés chicos. Claro. Está en todos lados realmente. Mire, si nos faltaba algo, antes esperábamos octubre, noviembre, septiembre, se acabó eso. Nosotros tuvimos todo el año tuvimos síndrome urémico hemolítico, y con una característica preocupante: se alargó la edad, porque antes era hasta los 5 años, después hasta los 7 y ahora ya... ¿Hasta los 13 años ahora? No, bueno, 13 ya es mucho, pero yo le diría que hasta los 8 o 10 años hay que estar ahí. ¿Y se puede agarrar a tiempo la enfermedad? O sea, ¿de qué depende que hay chicos que logran salvarse No, de esta no. enfermedad? Yo le explico. De 100 chicos, de 100, en realidad, de los 500 casos por año, la mortalidad es del 3%. Parecen 15, 20 chicos, pero el problema es que del resto, un gran número queda dañado para entrar en diálisis, trasplante y toda esta cosa bastante horrible. Pero, cuando la enfermedad se presenta, el 50% se curan, pero se curan con medidas sintomáticas y nada más. Usted no puede hacer nada heroico, salvo, digamos, cuando hay diagnósticos erróneos es distinto, pero en hospitales, que ya como cualquier hospital de Buenos Aires, se transfunde, se dializa, se hace lo que hay que hacer, y en ese caso el 50% salva, el 30% queda más o menos y el 20% va a diálisis. ¿Qué pasa con el agua de las piletas? Eso es un problema. Y es muy fácil, porque cada vez yo lo veo como pediatra, piden como permiso para llevar chicos de 6, 7, 8 meses. Esos chicos, usted los pone y usted ponga 10 chicos, una pileta, ¿qué posibilidad hay que alguno no contamine con materias fecales? Sí, no. ¿Y el cloro? Es que ese es el problema, no lo cloran suficientemente, porque esto es una cosa casi perversa, porque las mismas madres se quejan porque si lo cloran mucho, les decolora las mallas y hay mucho olor y le tienen mucho miedo a la otitis y a la dermatitis por cloro. Yo lo que creo que ahí está el punto, porque usted nos lo pregunta justo en el momento en que están apareciendo esos casos de síndrome urémico hemolítico por cloro. Yo lo que querría resaltar, para no, digamos, tener clara la cosa, es la carne picada. Yo tengo una cifra, la pueden ver en internet. Se tomaron muestras de 100 de las picadoras de carne del conurbano y de la capital. ¿Sabe cuántas tenían la bacteria? 93%. Qué bárbaro. Carnicerías. Carnicería. La carne picada de cualquier lugar hay una alta contaminación. De las hamburguesas ni le cuento. Entonces, lo que hay que explicarle a las madres, porque la madre le tiene miedo a la hamburguesa comprada o a la de estos restaurantes de comida rápida, pero el problema es en la casa, porque, claro, las madres la hacen muy gruesa, meten la bacteria adentro y después para que la bacteria se destruya tiene que haber 70 grados, y en un programa de televisión de hace unos años medimos una vez que ya estaba hecha para comer y tenía 35 grados. Así que la carne picada, pero hamburguesas, empanadas, pan de carne, Salamín. En los embutidos, aunque sean de marca, no, todos. Sí, hay que tener muchísimo. Claro, ¿sabe lo que pasa? La pregunta, ¿cuál es? ¿Pero yo qué hago? Y es cierto, ya estamos en un punto, Esta es la vida. no, estamos en un punto que las madres, porque lo que le pasó a ella es que ella sabía. ¿Qué le pasó a Nancy Paso? Nancy Paso era una obsesiva de esta enfermedad, y le tocó.
Y mucha gente que sabe, y bueno, pero hay que enfatizar mucho y tener mucho cuidado con es lo que ella preguntó, el tema de las piletas, la carne picada, ¿qué pasa con los lácteos? La madre agarra el lácteo y lo pone en el carrito, empieza a recorrer, pasa Pierde la cadena de frío rápido. después lo pone en el coche, después da la vuelta, va a ver los parientes, cuando llega a la casa pasaron. ¿Y qué pasa con las verduras? Me gustaría saber qué pasa con las verduras y también que expliquemos bien a la gente el tema de la contaminación cruzada, porque no todo el mundo sabe lo que es eso. Es que lo de las verduras es muy importante porque hay mucha contaminación, porque se usa abono con materia fecal en la mayoría de estos lugares. Y lo que hay que hacer, eso hay que hacerlo sí o sí, poner 5 gotas de lavandina en el agua de lavado y lavarla. Y 5 gotas de lavandina cada litro de agua. Claro. Y una cosa más que importante es el famoso asado del domingo. Ahí tiene que haber 2 tablas. Esa es la contaminación cruzada. Claro, y ¿sí? tiene Para que aplicar a la cuchillo, gente. pero esa es la contaminación cruzada. Y tiene que haber cuchillos para verduras, cuchillos para frutas y víveres y cuchillos. O en su defecto lavarlo con mucho detergente. Que a veces no alcanza el lavado de detergente, ese es el problema. ¿El detergente no desinfecta? ¿O sí? No, saca la grasa nada más. No, ni tampoco la gente dice estaba congelado, tampoco. El microondas, si usted pone una carne o algo 2 minutos, la destruye, pero son 70 grados a lo que tiene que llegar. Lo que pasa, y pasa siempre, es que la gente está apurada. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos muchos en verano que vienen de la costa. ¿Por qué? Porque se paran en la ruta, paran, y ahí en las cadenas esas, McDonald's, la que sea, lo hacen bien porque tienen un aparatito que cuando pasa los 30 grados abre. Pero cuando está muy apurado y hay 40.000 chicos ahí gritando, lo abren antes o alguno se apura o los mismos chicos presionan, qué sé yo, y es así donde la cosa no se cocina bien. Pero yo creo que hay que focalizar en la carne picada, en los lácteos y lo que preguntó usted de las piletas. Y otra cosa, perdón, son los alimentos cuando uno los guarda en la heladera. Muchas veces compramos carne y la bolsa la ponemos por ahí en cualquier estante, en el de arriba de todo, y el jugo de esa carne, la sangre, va contaminando lo que está abajo. Por eso también hay que tener cuidado cuando uno guarda las cosas en la heladera. La carne abajo, la comida ya cocida arriba, los lácteos abajo del otro estante, pero no que esté cerca. No en contacto. No en contacto con la carne. Claro, y tenés un tema. Está bien todos esos cuidados. Ahora, los papás somos cuidadosos en esos. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no se lava las manos? Porque, a ver, podemos controlar en casa. Por ejemplo, Claro, podemos controlar en casa que se laven las manos, pero en la vida misma. En la vida misma y en la calle. Usted vaya a cualquier de esos puestitos callejeros y ¿qué ve ahí? Si esa persona fue al baño, no se lavó las manos. Usted no ve que están las hamburguesas al costado, ahí las van sacando. Sí. No, es que no hay control, no hay un control estricto. Debería haber un control estricto. Entonces nos tenemos que encomendar a Dios. Más allá de todo, tenemos que encomendar a Dios porque está en todos lados. A ver, ¿o qué se puede hacer? Porque el pelotero, el juego de la plaza, ¿no? Donde estuvo un perro en un canil, a lo mejor en la arena del arenero. Mire, yo creo que lo que se puede hacer es una campaña fuerte por televisión dirigida, porque las que se hicieron para la diarrea y eso no está bien. Síndrome urémico hemolítico grande, la palabra, y explicarlo, y la gente va entendiendo, porque el televisor y estos programas como el suyo, no le digo nada, entran en todos lados y mira a la gente de bajo nivel, de alto nivel y de medio nivel. Entonces eso va, como entró lo del cólera. ¿Por qué lo del cólera fue tan bueno? Porque le entra a la gente. Pero esto lo venimos repitiendo hace 20 años y siempre es lo mismo. ¿Qué pasa con las carnicerías, no? ¿Qué tipo de controles deberían hacerse sobre las carnicerías? Porque hay mucha gente que seguramente nos está mirando, que trabaja en una carnicería o es dueño de una carnicería y no quiere estar transmitiendo esto. ¿Qué tipo de cuidados tiene que tener, o de limpieza, de higiene? El cuidado más importante que tiene que tener es con el material que usa. Porque si usted va y se para a mirar, entra uno y el cuchillo, el pollo, después la carne,
deberían tener bien delimitado eso, y una de las cosas que acá no hay, pero hay unos aparatitos para cada media hora esterilizar, poner los cuchillos y el material que usan y volverlo a sacar. Si los pone en agua con lavandina, eso le iba a decir. Se acabó. Listo. Mire, ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Mire, usted sabe que los árabes comen carne cruda, sí, y esa es la pregunta. Exacto, y los árabes, qué sé yo, bueno, muy bien. Nosotros yo hice una prueba personalmente para ver, agarré la carne, lo que se usa para esta comida, para el quepe, es la bola de lomo, es lo que usan, o el lomo. La puse, la medimos, sacamos una muestra, pusimos agua y pusimos 5 gotas de lavandina, como les dije. Después lo analizamos. Perfecto. Hicimos otra cosa, agarramos carne, se contaminó con la bacteria, se puso, y cuando se sacó no había más bacterias. O sea, los 5 minutos en agua con... Claro. Repitamos la cantidad entonces, son 5 gotas de lavandina por cada litro de agua. Yo te diría lo siguiente, total la lavandina es barata, 20 gotas, total no le quita el gusto, no les va. Porque las 5 gotas... contaminarte con lavandina, no, la lavandina, digamos, yo a veces cuando estoy en casa, porque en mi casa es particular la situación, yo tengo 2 hijas nefrólogas, así que los hijos querían comer hamburguesa, lo que sea, al año, pasa el año que viene ya tienen 20 y pico y recién ahora pueden. Pero ¿qué pasa? Yo le pongo un chorro, listo, total, 10 gotas, 20 gotas, 30 gotas. Xavi, queremos agradecerte el valor que has tenido de estar acá, a vos, a tu esposo, a Cristian, una leona eso realmente. Llevar adelante esta campaña, llevar ese dolor que seguramente te va a acompañar toda tu vida, pero transformarlo en acción, transformarlo en amor. Y en que no pase a otras personas, ¿no? Exactamente, hacia los miles y miles de chicos y papás. ¿Hay algo que quieras decir? No, nada, ojalá que sirva y que ayude, nada más. Bueno, gracias, Xavi, gracias, doctor. Muy bien, gracias.